Federalismo fiscal, el 61,8% de la renta agrícola queda en los distintos niveles de gobierno. Nos preguntamos, federalismo fiscal, costos, impuestos y precios, algunas de las variables que afectan a la producción argentina, la situación en varias provincias argentinas. Nos ponemos en contacto, ya no más en forma directa junto a Marina, con David Miazo, economista de FADA, para hablar de este tema. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Muy buenas tardes, David. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, igual para nosotros. Gracias por el tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias por la predisposición. Recién Ezequiel introducía el tema. Vamos a estar dando cuenta del índice FADA que ustedes confeccionan, bueno, que refleja la participación del Estado, la cuestión de los impuestos, pero también el carácter federal de los mismos. Bueno, en primera instancia, consultarte cuáles han sido los resultados de este último informe, David. Este es un informe que en FADA hacemos de manera trimestral y que medimos la participación de los impuestos sobre la renta agrícola. Tomamos básicamente soja, maíz, trigo y girasol en las principales provincias del país y nos dio que para junio los impuestos representan el 61,8% de la renta agrícola, es decir, de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola promedio en el país, 61 pesos con 80 es lo que representan los impuestos. Y lo que vos estabas haciendo referencia recién, que es el federalismo fiscal de este esquema, que justamente nosotros lo que hicimos foco en esta edición, que es cómo se reparten estos impuestos, porque como ven en el gráfico que justamente ustedes tienen en pantalla, sí, cerca de 2/3 de todos estos impuestos que estamos mencionando son impuestos nacionales no coparticipables, claro, principalmente derechos de exportación, que no vuelven de manera automática a las provincias. Y justamente ahí surge un poco esta contradicción de una actividad que está muy ligada al interior productivo y que la mayor parte de los impuestos que paga no vuelven de manera automática a la provincia y a los municipios donde está la producción. David, esa de las cuestiones que me parecía interesante introducir leyendo el informe que ustedes han publicado es esto, ¿no? Este esquema de impuestos argentinos es por lo menos contradictorio. Exactamente, es cuando menos contradictorio en este sentido de que es una producción muy arraigada en el territorio, muy arraigada en el interior del país, y de la gran parte de los impuestos que pagan quedan a uso discrecional de la esfera nacional. De hecho, del total de impuestos, decíamos, 2/3 son impuestos nacionales no coparticipables. Casi todo derecho a exportación, pero también impuesto del cheque. Y después tenemos cerca de otro 27-28% que son impuestos nacionales que sí se coparticipan, de los cuales más o menos la mitad va a nación y la mitad a las provincias, y menos de un 5% de los impuestos provinciales y un 0,6% de los impuestos municipales, que en el caso, por ejemplo, de provincia de Córdoba, los impuestos municipales no existen, son las tasas viales, en el caso de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. ¿Estos porcentajes, David, son constantes o en estos informes trimestrales que ustedes confeccionan observan algún tipo de variación? Bueno, tenemos por un lado el indicador de este 61,8 que sí va sufriendo variaciones que pueden venir por dos lados. Por un lado, cuando hay movimientos de los impuestos, por ejemplo, cuando hubo durante el año pasado suba de derecho de exportación a la soja, este indicador subió, pero también ayudó en los últimos meses la mejora de precios a que este indicador bajara, que justamente hoy hemos tenido malas noticias en torno a los precios de los granos, pero se mueven por esas razones el indicador general. Y después esta composición que hacía al esquema tributario y al federalismo se mueve un poco más en relación a cómo se mueven los propios impuestos de cada una de las jurisdicciones, y eso sí ya es bastante más estable porque no tenemos muchos cambios impositivos de un trimestre a otro, de un año a otro, excepto en el último periodo que tuvimos alguna suba de derecho de exportación. Entonces eso se convirtió en una mayor participación de los impuestos nacionales no coparticipables que mencionábamos recién. David, una parte del informe también que ustedes publicaron son los fletes, decían, donde se puede ver claramente cómo el costo se va incrementando a medida que entramos en el interior más profundo de la Argentina, ¿no? Exactamente, con los fletes
vemos cómo se van haciendo más caros y cómo representan una mayor parte de la producción a medida que nos alejamos de los puertos. La mayor parte de la producción agropecuaria del país sale por Rosario, también una parte por el puerto de Bahía Blanca y una parte muy menor por el puerto de Buenos Aires, y a medida que nos vamos alejando y nos vamos yendo a provincias más mediterráneas, como es el caso de Córdoba, el caso de San Luis, Santiago del Estero, la participación de los fletes empieza a crecer, y esto se ve sobre todo en algunos cultivos como el maíz, más que en la soja, que tiene una mayor participación del flete, porque cada grano, a cada kilo de soja, de maíz, como vale menos que un kilo de soja, el flete termina representando una parte más importante. Y también, para agregar, con el flete lo que se viene viendo durante estos últimos meses es que como el tipo de cambio oficial va creciendo por debajo de lo que va creciendo la inflación, también se van encareciendo en dólares. Es esto algo que hemos visto durante los últimos 6 meses. David, estábamos viendo, bueno, esta participación del Estado en la renta agrícola. Cuando hablamos de Estado, hablamos de todas las instancias del Estado nacional, provincial, municipal, pero estamos viendo allí en el mapa que hay provincias que tienen más participación del Estado en la renta que otras. Más o menos, ¿cómo está confeccionado ese mapa? Bueno, ese mapa tiene en cuenta la superficie de cada uno de los cultivos en cada una de las provincias, los impuestos, los rindes que se generan en cada una de las provincias, la rentabilidad que genera la producción en cada una de las provincias. Y de hecho vemos justamente cómo Buenos Aires termina teniendo un 60,4% y Córdoba 61,7%, mientras que, por ejemplo, Buenos Aires paga casi el doble de impuestos provinciales y municipales, medidos en pesos, por hectárea que el caso de Córdoba. Pero como en promedio la producción está más cerca de los puertos, en el caso de Buenos Aires, y tiene mejores rindes que en el caso de la provincia de Córdoba, termina teniendo generando una mayor renta, entonces termina teniendo una participación de los impuestos sobre la renta, que es más bajo en el caso de Buenos Aires y en el caso de Santa Fe, que en el caso de Córdoba o Entre Ríos. Por la superficie, seguramente. David, luces amarillas respecto a los costos. Los precios de los fertilizantes, el aumento en dólares es realmente inviable. El aumento del combustible también. Exactamente, una luz amarilla que ponemos, no decimos luz roja porque también los precios de los granos han mejorado, entonces eso ayuda a que se relativicen un poco los aumentos de costos, pero son, para poner la lupa, como bien vos decías, el precio de los fertilizantes en el último año ha aumentado un 40% medio en dólares, por lo tanto, si lo medimos en pesos, eso nos da cerca de un 80% de aumento. Y después también el caso del combustible, el gasoil, que subió más de un 70% durante el último año, y eso impacta de manera directa en los costos de transportar y en los costos de los labores, principalmente los costos que tienen los contratistas para sembrar, cosechar, aplicar fertilizantes, aplicar fitosanitarios. Entonces impactan por ese lado, y bueno, por eso también pusimos un poco la lupa sobre ese tema de los costos. Bien. David, antes y sobre el final, una cuestión de último momento. Están en rojo los precios internacionales en Chicago. El caso emblemático es de la soja. ¿Cómo se pueden explicar brevemente estas caídas? Bueno, hemos tenido caída en el precio de la soja después de alcanzar los cerca de $600, después se estabilizó entre los 550 y $580 y hoy llegó a los 489. Es una baja bastante pronunciada que se ha dado durante los últimos 10 días y que tuvo un primer efecto hace cerca de una semana, producto de la mejora del clima en Estados Unidos, lo que generaba mejoras por el lado de la producción, entonces generó eso una primera baja de precios hace una semana, y después de la última reunión del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, donde dio algunas indicaciones de que en el mediano plazo podría empezar a subir las tasas de interés para controlar la inflación en Estados Unidos. Eso generó que cayeran los precios de los granos, pero también de gran parte de los commodities, el cobre, el oro, la plata, y eso generó una de las mayores bajas en la historia. Si nos vamos 50 años para atrás, solamente vemos una baja de esta magnitud cerca de los años 70, así que es una baja bastante significativa, aunque
como para no dejar una noticia totalmente mala, se mantiene incluso en esta baja en precios relativamente buenos, que obviamente si fueran mejores es mejor para los productores, para el interior, para el país, pero por lo menos todavía está en niveles relativamente buenos. Bien. David Miazo, muchísimas gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar de estos temas. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, tiene una colección de billetes allá en la pared de atrás, ¿no? Algún día lo puede compartir. Tengo la colección de billetes desde... La historia inflacionaria tenemos ahí del país. Exactamente, bueno, es un recordatorio de la pérdida de valor de la moneda. Tengo desde los pesos moneda nacional, que recordarán nuestros abuelos principalmente, y después los pesos ley, los pesos argentinos, que recordarán nuestros padres, y ya entrando en nuestras generaciones, los australes. Bueno, la próxima, Marina, si le parece, la entrevista tiene que ser con esto, la historia del coleccionista. La colección de David es nota, por supuesto, claro que sí, como cosa aparte. Totalmente. Gracias, David. Un gusto conversar con ustedes siempre y saludos a quienes nos están viendo. Chao, hasta cualquier momento.